Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, todes. Es un placer recibirlos aquí en el auditorio de la Galería de Artes, a nombre de la Universidad Veracruzana y de la Feria Internacional del Libro Universitario. Pues más que contentos por estar presentes, que nos acompañen en esta presentación editorial. Agradezco también enormemente siempre al equipo de voluntarios que nos dan un recibimiento muy cálido y a todas las personas que hacen posible, por supuesto, esta gran feria encabezada por la maestra Lupita Páez. Pues un abrazo para todos ustedes y aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales de la FILU o de TeleV. Pues yo estoy muy contento esta tarde de poder platicar de una novedad editorial y siempre es un agasajo poder escuchar de viva voz la génesis, los entresijos, ese entrelazamiento de hilos narrativos y más en el caso de una novela y contar el día de hoy con la presencia de su autor, Uri Bleier, y este libro que tiene por título Esta cuerpa mía. Pues yo quisiera comenzar, Uri, si me lo permites, pues con una presentación en primera persona, porque también tú tienes una formación profesional que cuando uno lo lee en la solapa o en alguna página, pues dice, bueno, hay varios como saltos interesantes en la formación profesional. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco cuál es tu formación y cómo llegas a la literatura, o la literatura estuvo siempre dentro de tu quehacer. Bueno, igual gracias a todos. Pues sí, es muy interesante que ahora cada vez que me entrevista a alguien que, bueno, ha pasado bastante acá y vengo regresando de Argentina y de España, la gente siempre le llama mucho la atención como la solapa, que yo creía que era alguien que, o sea, que era una cosa que nadie leía, pero bueno, aparentemente sí se lee, lo que pasa es que nadie se acuerda que la lee, ¿no? Entonces, en la solapa, cuando te piden presentarte para un libro, me parecía un poco ridículo, pues esta solemnidad que tienes que darte a ti mismo en primera persona, o utilizar como esta especie de pasado histórico que me parece muy feo. Y entonces, bueno, nada, puse como nací chilango, judío y joto, ¿no? Porque, bueno, porque uno nace un poco con una serie de cuestiones que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y bueno, a todo el mundo le llama mucho la atención que alguien o que un autor se presente así, porque bueno, hay como una mitificación del escritor que también me interesa colaborar a romper, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié en negocios internacionales, que no tiene nada que ver con esto, después hice una maestría en fútbol, que es una cosa un poco rara, y a partir de ahí, bueno, digo que creo que he ido aprendiendo a olvidar o a desaprender, digamos, como esta mala educación que te dan este tipo de carreras, ¿no? Empecé produciendo obra contemporánea y a partir de ahí entendí que la palabra era algo que siempre estaba como atravesando mi quehacer, que era algo que me parecía muy interesante. Yo mismo escribía cualquier cosa que, digamos, me pasara en una especie de cartas, a veces canciones, poesía, que nunca tuvo como grandes intenciones de ser absolutamente nada, tampoco se construía como con grandes referentes, hasta que hace un tiempo entendí que, bueno, quería ver si podía entrar, digamos, a este mundo y trabajar o trabar una historia, ¿no? que tuviera sentido. Y a partir de ahí he empezado con muchos talleres literarios, que creo que son un espacio que para mí ha sido muy importante en mi formación. Y bueno, pues digamos, ya tengo como 10 años formándome y dedicando, digamos, mi mayor y mejor tiempo a la literatura. Háblanos un poco de Uri, niño, Uri, adolescente. ¿Qué lecturas son las que tomabas, aquellas lecturas que te cautivaron y que también abrieron tal vez la inquietud o el panorama de la literatura que el día de hoy nos presentas? Porque hay muchos autores en el panorama tanto mexicano como universal que han picado piedra para que muchos de nosotros podamos leer el día de hoy estas historias que, bueno, pues están dentro de la temática queer o LGBT. ¿Qué historias son aquellas que a ti te atraparon en tu niñez, en tu adolescencia y que
forman parte de estos hilos que fuiste enhebrando al momento de entretejer esta novela? Bueno, o sea, creo que la primera vez que yo soy esa generación, que la primera vez que un libro me atrapó fue Harry Potter. Me parece muy interesante, sobre todo viendo ahora como viviendo desde este, digamos, otro lado de publicar y de, bueno, reunirte con escritores, ver cómo pues, la literatura es un espacio muy elitista, ¿no? En el que parece que caben unos, pero no caben otros, ¿no? Y siempre hay alguien dictando quién cabe, quién no cabe. Son unas líneas como trazos muy gruesos en donde dicen, bueno, a partir de aquí sí y a partir de aquí no. Y a mí siempre me ha interesado un poco estas bisagras, ¿no? ¿Quiénes son estos autores que permiten a mucha gente pasar, digamos, de este lado de la literatura, vamos a decir, o de los libros que no son comerciales? Porque bueno, ninguno de los libros de literatura que se escriben son muy comerciales a comparación de lo que se vende pues del otro lado, ¿no? Que incluso en las editoriales se le llama así como comercial y literatura. Entonces, bueno, Harry Potter fue la primera historia que me enganchó, ¿no? Que creo que es lo que debe de hacer la lectura, ¿no? Que te agarra y no te suelta y de repente empiezas a encontrar un mundo muy diferente al tuyo. Después, creo que la primera vez que tomé un libro que ya, digamos, tiene más que ver con este lado, fue Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, y ahí entendí que había algo más en este tipo de libros, ¿no? Que incluso aspiraban a otra cosa que no fuera simplemente a presentarte un mundo, sino que parecía que detrás habían otro tipo de historias, otro tipo de reflexiones que podrías hacer. Y después salté a Murakami, que también para mí es una bisagra importante, ¿no? Como que te va manteniendo un poco de este lado, y creo que son dos autores que siempre se pelea mucho, ¿no? De qué lado están, son más comerciales, son menos comerciales, pero me parece que son muy interesantes porque en general son autores que leen muchos jóvenes que quieren pasar como un poco de este lado, ¿no? Y ya en la formación un poco más dura, pues creo que el primer libro en el que un poco me reconocí, digamos, fue Oscar Wilde, porque me empezó a entrar como una euforia de, bueno, no he leído los clásicos, que bueno, sigo sin leer muchísimos de ellos, y bueno, ahí de repente hubo como algo que me hizo clic y fue como, bueno, claro, este tipo de historias son en las que quizás yo me puedo encontrar un poquito más. Después en mi formación más plástica, pues empecé a entender que uno se va construyendo a través de una genealogía, y que es esta genealogía la que te permite pues caminar hacia cierto lugar, y es como un bosque por el que tú vas a explorar, ¿no? Y depende qué bosque eliges, pues es lo que vas a ir explorando, ¿no? La flora, la fauna. Y ahí pues creo que además de Oscar Wilde estaba también Pedro Lemebel, que para mí es un referente muy importante. Ahora ya se están reeditando todos sus libros, pero cuando hace, pues no sé, 8 o 10 años tenías que pedir los PDFs porque no estaban. Tengo miedo torero, incluso en México creo que todavía no está reeditada, y que es una novela que para mí fue muy, muy importante. Y bueno, pues Luis Zapata, Manuel Puig, me interesaba mucho como esta construcción de personajes femeninos y de la reproducción del habla, de la oralidad, ¿no? Que para mí es algo muy interesante. Creo que cuando logras afinar un poco el oído y darte cuenta que en la calle hay muchísima poesía, que hay narradores natos, que hay gente que entiende perfectamente lo que es la tensión narrativa, cómo se trabaja una historia, cómo se cuenta, pues quería, ¿no? Entrar en ese lugar. Y después también hubo como una especie de enamoramiento absoluto así por el español mexicano, que me parece que es, no sé, para mí el más plástico de todos. Y entonces creo que de esa forma fui como trenzando una genealogía en la que creo que pues desemboca muy claramente en este libro, ¿no? Que une como una estética muy clara o una poética muy clara. Es un libro muy marcado en la oralidad, y que además dialoga como con estos referentes, que también me parece interesante, que siempre fueron como vilipendiados en su momento, ¿no? Manuel Puig decían que creo que era Vargas Llosa, que decía que era, bueno, pues es como literatura para gente que corta el pelo, pero lo dijo como para peluqueras, dijo.
Y bueno, en un país tan literario como Argentina, ahora cada vez se reivindica más, ¿no? Entonces creo que hay algo de lo pop, digamos, que me interesa también, pero más que de lo pop es lo popular, ¿no? Cómo se puede lo popular pasar a la literatura, y para mí otro gran referente es sin duda Juan Gabriel, ¿no? Que a pesar de que es música, no sé, si le dieron a Bob Dylan el premio Nobel, pues es porque habla inglés y obviamente llega a muchas más personas, pero pues para mí, sinceramente, Juan Gabriel no le pide nada. En este sentido de grandes referentes, en tu página de agradecimientos hablas pues del afecto particular que también le tienes a Pablo Simonetti y a toda pues su buena vibra, su ojo crítico, este seguimiento en el proceso. Pablo Simonetti, yo lo conocí aquí en Jalapa cuando estuvo en el Hey Festival y estuvo hace 1 o 2 años aquí mismo en la FILU presentando su nueva novela. Yo leí La sorbia juventud, entonces sí me gustaría también que nos platicaras esta parte, porque es un hombre a todas luces muy sensible, muy crítico de sí mismo, muy exigente. Son de esas charlas que ha dado en la ciudad en las que me he quedado con ese resabio del tesón con el que un escritor trabaja, ¿no? Y trabaja y trabaja. Y digo Pablo Simonetti por mencionar algunos de los nombres que tú mencionas al final, pero quisiera que nos platicaras también, entrando ya en tema, ¿cuál fue la génesis de esta novela y cómo fue que la fuiste trabajando, tallereando en este sentido polifónico entre varias personas que te dieron este acompañamiento? Porque he leído también que fue un proceso largo, ¿no? Sí, bueno, para mí Pablo pues es una persona muy importante, digamos, en este proceso. Yo creo que pues uno en general en la vida necesita suerte, ¿no? Y la suerte muchas veces te la dan otras personas, ¿no? O sea, como hay habilitadores de suerte. Y para mí, pues Pablo es eso. Yo llegué a uno de sus talleres y realmente no lo conocía mucho, había leído un libro de él. Y bueno, era un taller al que aplican muchas personas porque lo da una universidad, entonces no tienes que pagar. Y bueno, me eligió, pude entrar y empezamos a tallerear y me parecía siempre muy certero su ojo, ¿no? Entonces llevabas un texto, leías no sé, en total en varios 5 o 6 meses incluso, terminabas leyendo tres veces, pero cada vez que llevabas un texto, él entendía perfectamente qué era lo que necesitaba ese texto para ser mejor. Y esto me parece que bueno, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y siempre hablaba con muchísima generosidad. Era un tipo que nunca veía como menos a otras personas, ¿no? Que en este mundo siempre está así, como este escribe más o menos y este sí escribe bien, y uno va de nuevo, ¿no? Dibujando ahí como su línea, y él no dibujaba ninguna línea, ¿no? Él le daba a cada texto lo que necesitaba y lo trataba con muchísima seriedad, y me parecía muy generoso de su parte, pero además algo que hay que aprender, ¿no? Creo, porque pues creo que todos estamos haciendo lo que podemos, no lo que queremos, ¿no? Que me parece que mucha gente parece que se le olvida, ¿no? Y bueno, el libro empezó bastante antes. Yo tomé un taller primero con Mario González Suárez, que es un autor mexicano, que me parece también un gran tallerista. Y él trabaja simplemente con la voz del narrador. Él te dice, bueno, a mí toda la historia me da exactamente igual, yo no me voy a meter en eso, pero sí tu narrador tiene que ser el mejor narrador que puedas como para la historia, tienes que entender perfectamente en dónde está parado, cuáles son sus capacidades, qué mira, no puedes cometer ciertos errores y tiene que tener una voz muy particular, ¿no? O sea, trabajo con la voz del narrador. Y a mí se me quedó mucho eso porque me interesa mucho trabajar con las voces, ¿no? Creo que en muchos libros, digo que no es que está mal, pero es que hay un narrador que parece que salta de un libro a otro, ¿no? Que es una voz como muy inocua hasta cierto punto, y a mí me interesa trabajar con estas voces especiales. Entonces para mí fue muy bueno él. Después Sabina Urraca, que es una escritora española, que también recomiendo muchísimo, que no sé si han leído, pero bueno, ahora su libro, el último, El Celo se llama, está también aquí en México y también lo publicó Alfaguara.
Ella, estábamos en un taller, éramos como 8 personas y 4 han publicado. Ella es la editora de Panza de Burro, que fue como un gran éxito mundial incluso, pero bueno, es un libro español. Y ella era muy buena como facilitadora de la escritura, ¿no? Te impulsaba mucho. Y en algún ejercicio me interesaba trabajar un poco esta voz y empecé a trabajar la voz, ¿no? Una vez que encontré la voz, empecé como a figurar, o sea, bueno, a acuerparla en una historia y ahí entendí que había algo que me estaba faltando, ¿no? O sea, que no podía escribir sobre una mujer trans, trabajadora sexual, racializada, sin haber vivido absolutamente nada de sus experiencias, porque lo único que iba a hacer es romantizar su experiencia, exotizarla también, quizás revictimizarla porque no sabía cómo tratarla. Entonces empecé a hacer como un trabajo de campo muy grande y en un podcast encontré a esta mujer que se llama Cassandra Guaso, ¿no? Y a partir de ahí empecé a entablar como un diálogo con ella hasta que entendí que, bueno, la idea era que su historia fuera como la columna vertebral de esta novela, ¿no? Entonces esa voz por fin, digamos, pudo acuerparse en la historia de Cassandra, y una vez que yo tenía la seguridad de que estaba trabajando, digamos, con un material mucho más cercano a la realidad, a partir de ahí me permití ficcionar, ¿no? Porque me hacía como una pregunta de qué es la realidad en estos días, ¿no? O sea, o a qué es serle fiel, o en dónde está un poco como, pues sí, eso, la realidad, ¿no? Entonces entendía en las preguntas que le hacía o en las conversaciones que ella me daba como unos datos, ¿no? Que eran como hechos muy tangibles o intersubjetivos, ¿no? Hoy es un día, no sé, lunes, creo que es, martes, a tal hora, en tal lugar. Después había como cómo ella hilaba esos hechos con una narración, ¿no? En la que se permitía, pues creo que todos ficcionamos un poco nuestra propia vida cuando la contamos, porque pues no tenemos la capacidad de ser absolutamente fieles a nuestra memoria. Y después está como una tercera capa que eran las sensaciones que iba dejando en ella esta narración de los hechos, ¿no? Y cuando entendí que a mí me interesaba serle fiel a las sensaciones, entendí que la ficción era la mejor herramienta para hacerlo, ¿no? Que yo no podía contar una historia de no ficción o hacer una especie de biografía, sino que lo que tenía era que olvidar un poco eso para lograr trabajar una novela de ficción, ¿no? Entonces así se fue construyendo, y la otra persona que fue muy importante también, que fue como la primera madrina un poco del libro, fue María Fernanda Ampuero, que es una escritora ecuatoriana que para mí es una fuerza de la naturaleza. Y ella le gustó mucho el libro, me abrazó a mí al libro y empezó a trabajar conmigo, porque creo que también ella tiene un ojo bastante crítico, ¿no? Su ojo lo que hace es ver donde tú dudaste. Ella sabe exactamente en dónde dudaste y a partir de ahí te abre posibilidades, ¿no? Entonces fue una novela que se fue construyendo así a lo largo de, pues, entre 2 y, sí, como 3 años, más las correcciones, que pasó como por muchas manos, muchos ojos, y creo que eso le fue ayudando. Pues publicado por Penguin Random House, Alfaguara, que no es también decir cualquier cosa, grandes autores en su catálogo. Bueno, esta novela se compone de dos partes que tienen cada una un título muy definido. La primera, He rodado de acá para allá, y la segunda fue De todo y sin medida. Y bueno, esto nos remite a la canción Mi vida de José José, que fue estrenada en 1982, con letra de Rafael Pérez Botija y Enriqueta Ramos Núñez. La letra también aventura, a mi percepción, mucho de lo que esta novela te va develando hoja tras hoja. Yo quisiera que nos platicaras también en este sentido ¿cuál fue la intención de nombrar estos 2 capítulos con estos 2 versos de esta canción? Dice, al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Sí anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, lo comprendo. ¿Qué temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Platícanos un poco. Bueno, es eso, ¿no? A mí me interesa, siempre, como soy un poco un outsider del mundo de la literatura, digamos, o un poco autodidacta,
Me parecía muy pretencioso siempre estar citando a los mismos autores, ¿no? Que en las novelas solo pudiera aparecer música clásica, que me parece que está genial, o sea, yo no estoy en contra de que cada quien haga lo que quiera. Simplemente que, bueno, era como, me daba un poco de vértigo ver que no todo el mundo podía acceder a esos referentes, ¿no? Y que esos referentes muchas veces lo que hacían era abrirte puertas, pero muchas veces también te las cerraban, ¿no? Por un poco de miedo, que eso creo que da la pretensión o muchas veces el elitismo de la alta cultura, que, bueno, te presenta cosas que parece que no están al alcance, ¿no? Entonces me interesaba mucho trabajar, digamos, con estos otros referentes con los que realmente todos crecimos, por muy pues alta cultura que hayamos consumido. Realmente creo que es imposible no saber quién es José José o Juan Gabriel, ¿no? Y me parecía interesante ver cómo ellos podían entrar un poco a la novela, porque me parece que cuando uno está produciendo obra está dialogando con sus muertos, sus vivos, con las personas que le llaman la atención, con los artistas que le interesan, y era eso, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo dialogar con estos cantantes, ¿no? O con estos escritores de canciones? Y para mí hay algo en la música, ¿no? Que te transmite inmediatamente una sensación. Me parece que los libros que a mí también me interesan muchas veces te dan eso, ¿no? O sea, te envuelven en una especie de mundo, pero que más que estar poblado, digamos, o amueblado, te genera o te produce una serie de sensaciones, ¿no? Y creo que eso hace la música inmediatamente, y me parecía que tenía que estar un poco acá, ¿no? Entonces, creo que no solo esa canción, muchas otras más, por ejemplo, como todos los 90s, sobre todo, bueno, lo que ahora conocemos como salsa, muchas veces cumbia, etcétera, son narradores, ¿no? O sea, son canciones que cuentan historias y que a través de contar historias, pues cuentan un poco Latinoamérica, ¿no? Y siempre me habían llamado mucho la atención porque podías cantar o bailar, pero después ponías un poquito más de atención y había como una historia ahí bastante interesante que te estaban contando, ¿no? Era como, pues como una especie de cuento que te entregaban rápido, ¿no? Y creo que la idea fue bajar pues sí, esas sensaciones a el libro, y también, digamos, como forrarlo un poco con cultura popular, que creo que son además los referentes del personaje con el que trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que machaba bien. Háblanos un poquito de Leonardo, Mónica. Yo debo decir que es una novela que se lee rapidísimo. La primera parte, muy divertida, tiene momentos sumamente oscuros, sombríos. Nos describe toda la dinámica familiar, porque en voz de la narradora partimos desde su infancia, desde su vida en familia. Nos describe a su madre, a su hermana, a su padre alcohólico, un poco lo que sucede en muchos hogares también de la República Mexicana, una historia común, y el sentirse ajena al cuerpo que le pertenece, porque ella lo menciona. A mí me gustaría volar como mi madre lo hace cuando baila, porque la mamá también era una mujer a la que le encantaba la fiesta y le decía a su esposo: ni por ti ni por nadie yo lo voy a dejar. Entonces a ella le hacía mucha ilusión verse en los brazos de un hombre flotando, y el papel que tenía reservado le era recalcado por su madre: no, tú estás para llevar a la mujer. Entonces, ¿cómo se va dando esta construcción del personaje en esta historia entrañable que es la de Mónica? A mí me interesa mucho trabajar con el lenguaje, ¿no? Creo que cuando estás, pues pues sí, es el magma de la literatura, pero no solamente con el lenguaje por decir algo, ¿no? Me interesa que cuando voy escribiendo lo que me va llevando es eso, ¿no? El propio lenguaje, no es la historia la que va tirando, es muchas veces el lenguaje, y por eso, digamos, como el mismo lenguaje aquí se va arremolinando de repente y hace
pues va engrosando y va diciendo lo mismo de distintas maneras, porque es el lenguaje lo que te va llevando. Y me parecía que pues había que hacerle una especie de homenaje a las personas que han trabajado con el lenguaje en la vida, ¿no? Y me parece que las mujeres trans, sobre todo las trabajadoras sexuales, que se construyeron, digamos, o que transicionaron, pues hace ya algunos años, cuando no tenían, digamos, la posibilidad de nombrarse trans, me parece que son personas que eso, han trabajado con el lenguaje y han construido una vida a partir de eso, ¿no? Entonces, pues la idea tenía que ver con eso, ¿no? Con acercarme a estos espacios en donde la gente se tuvo que, pues sí, que crear una subjetividad a través de un lenguaje que generalmente se utilizaba para maltratarte. Y creo que esa es la historia un poco de Mónica, ¿no? Que un poco pues va trabajando, digamos, con las posibilidades que le dan, y inmediatamente el mundo la va escupiendo como a unos márgenes, y en esos márgenes se encuentra quien realmente la ve como la persona que es, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver cómo alguien va generando subjetividad a través de una especie de como de ceguera, ¿no? Porque no sabe exactamente cuáles son las herramientas que tiene, cómo va a terminar de construirse, ¿no? Y son estos espacios a los que llega y estas personas a las que conoce, las que de repente pues le dan algunas herramientas, ¿no? O trucos en ese mundo para que pueda realmente ser quien es, ¿no? Entonces es como una persona en la oscuridad queriendo encontrar a su verdadero yo en ese sentido, ¿no? Y me parece que por ahí había algo que no está quizás en otras historias, ¿no? Y eso tenía que ver con, pues bueno, lo que me interesaba trabajar fuera de el lenguaje, ¿no? O sea, cómo una persona va construyéndose a partir de las pocas herramientas que tiene. Un tópico de recurrencia en la literatura, pues es la de el viaje del héroe. Leonardo, como Leonardo, se embarca en una aventura que finalmente termina en Tijuana, con un periplo bastante alocado, diría yo, de autodescubrimiento, por supuesto, y de situaciones límite que hacen que de pronto ella vuelva a fijar la mirada en los ojos de su madre, que la llama, que quiere volver a verla y que quiere volver a convivir, quiere volver a comer en familia, quiere volver a esa ciudad que en su infancia pues le vio crecer, que en la Alameda, en estas reuniones también de estos grupos, ella descubrió lo que quería ser, ella aspiró a ser una mujer trans. Es un viaje que a final de cuentas termina con una protagonista totalmente transformada. Yo quisiera preguntarte en este sentido, ¿cuál fue la reacción de tu informante cuando conoció la novela publicada? Bueno, primero era una cosa un poco extraña, ¿no? Porque yo no sabía que iba a publicar, o sea, yo no era un escritor, digamos, que ya estaba publicado y que tenía, digamos, prometido algún siguiente libro con alguna editorial. Entonces había que tener como un poco de cuidado con qué le prometía, porque para muchas personas escribir un libro es como estas grandes biografías, ¿no? Y que generan inmediatamente mucho dinero, cosa que no es así con la literatura. Entonces yo siempre le dije que yo iba a hacer un proyecto, ¿no? De este tipo y que no sabía en dónde iba a terminar, ¿no? Empecé a trabajar el libro, ¿no? Hacía las transcripciones de las entrevistas y de repente, bueno, empezaba como un poco a ficcionar, a hilar estas historias, y cuando en algún momento tuvimos alguna entrevista, le dije, bueno, mira, ¿quieres escuchar un poco pues, cómo suena esto? Y leí, no sé, una página y ella no pudo, o sea, como se soltó a llorar y realmente entendí que no podía construir la historia solamente, o sea, bueno, con ella, ¿no? Porque era demasiado duro o crudo para ella revivir, digamos, como lo que había vivido. Entonces, bueno, escribí toda la novela sin que ella, digamos, pudiera leerla,
Después, hasta ahora no estoy seguro si la leyó completa, porque también me parece que sería ejercer como una especie de violencia, ¿no? O sea, obligarla a leer como una historia que se parece a su historia. Entonces, simplemente como que la he dejado. Ella ha venido a algunas presentaciones, pero su reacción siempre es como interesante, porque por un lado hay como una especie de orgullo, ¿no? Y esto me lo dice, ¿no? Que le parece como muy lindo que alguien la vea, ¿no? Y que la vea tanto como para formar parte de un libro, ¿no? Y esto es lo que pasa, la gente tiene a los libros, ¿no? Y a los escritores como con una especie de estrado que es muy raro, porque bueno, nosotros cuando lo estamos haciendo sabemos que no es así, ¿no? Entonces, pero es lindo ver cómo ella se siente como muy orgullosa de que su historia sea capaz de plasmarse de esta manera. Y el otro ejercicio que hicimos en una presentación en el Instituto de Mujeres, que nos pidieron que la hiciéramos, pues la idea era leer una parte, pero como eran, digamos, funcionarios públicos que realmente pues tienen que gestionar políticas públicas, decidimos leer una parte como muy fuerte que tiene que ver con el intento de transfeminicidio. Y bueno, ella también leyó una página y no pudo, o sea, como seguir porque lloraba, yo lloraba también. Después, bueno, seguir fue un poco complicado, pero ha sido la verdad como un ejercicio muy interesante, pues no solo de sanar, sino de darse cuenta de cuál es la realidad y de hacer algo que me parece que es lo importante en un país como México con tanta violencia, ¿no? Compartir nuestras historias, más allá de que, de que compartir nuestra historia tenga un resultado, ¿no? El propio hecho de compartirla me parece que te da algo muy, muy valioso, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido pues lo que hemos compartido. Bueno, pues hablando de compartir en las ferias del libro, pues siempre es muy grato eso, compartir con los autores, con sus obras, y me gustaría abrir también el micrófono al público. Tenemos todavía cerca de 13 minutitos para hacer preguntas. Si alguien quiere hacer uso de la voz, pues con todo gusto. Hola a todos. Felicidades por tu libro. Gracias. Soy Albani Flores, vengo de Honduras. He estado también participando en la feria. Lo primero que quiero decirte es que me ha impresionado sobremanera algo que dijiste. Me causó a mí una impresión muy poderosa porque lo he pensado y lo he dicho hace un par de semanas. Si le han dado el Nobel a Bob Dylan, ¿qué tiene que envidiar Juan Gabriel? ¿No? Eso, si viste, me reí cuando lo dijiste porque me pareció una coincidencia como el don de las coincidencias, ¿no? Luego, ver con lo que estás diciendo sobre el lenguaje popular, me interesa mucho la idea. Yo creo que en un libro siempre, más allá de la historia, incluso del lenguaje, lo fascinante también es la idea que el libro tiene, ¿no?, para darte. Entonces, me gustó mucho cuando decís que no estás pensando mucho cuando escribís tanto en la historia o hacia dónde va o cómo se va a desarrollar, sino más bien te dejas llevar a donde el lenguaje quiera llevarte. Y estás diciendo también que este personaje está hecho de lenguaje, ¿no? Entonces, de alguna manera para vos, las personas estamos, o nuestro mundo está hecho de palabras, ¿no? ¿Es lo que quieres decir? Sí, yo creo que, bueno, entendí con este libro que tenemos dos herramientas solamente como para habitar el mundo, ¿no? Una es el cuerpo y la otra es el lenguaje, y para mí queda muy claro, pues, en el proceso de la escritura de este libro, ¿no? Es la relación entre el cuerpo y el lenguaje la que nos permite habitar el mundo de una forma A o B o C, porque independientemente que como yo me sienta, ¿no?, que la única manera de articular el como yo me siento es a través del lenguaje, hay una recepción, digamos, de afuera sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces no es solo importante lo que yo articulo desde adentro, ¿no? Entonces el cuerpo es todo esto que se ve, y ahí, en esa relación para afuera, es cuando empiezas a construirte, ¿no? Y esto pasa muchas veces con las mujeres trans, o quizás o las personas trans, son como la representación más gráfica, ¿no?, de la relación entre el lenguaje y el cuerpo. Pero todos los demás somos exactamente así, ¿no? Creo que cada vez está más claro lo que sucede con, digamos, cierto tipo de violencia, quizás como el racismo, ¿no? Personas que pues llegan a una cierta edad y son conscientes de que no pueden desplegar todas sus herramientas porque hay una persona o hay un mundo o un sistema allá afuera que te está mirando, ¿no?, y que está condicionando tu existir por tu cuerpo.
Entonces, me parecía interesante verlo así, porque en general creo que esta cuestión como de dividir, ¿no? O sea, cuerpo por un lado, mente por el otro, ¿no? Y muchas veces alma por el otro, es un poco extraño. Si nosotros terminamos entendiendo que solo, o sea, que en ese sentido somos solo cuerpo, hay algo que vamos a ir ganando, ¿no? En vez de irlo perdiendo, porque vamos a ser capaces de articularlo de otra manera, ¿no? Para mí la elocuencia hasta cierto punto es un don, porque te permite pasar la idea a otra persona, ¿no? O sea, que creo que los libros o los artistas lo que hacemos un poco, o en la medida en la que tendremos más éxito para lo que nosotros nos interesa, no éxito comercial ni para afuera, es qué tanto, o sea, qué tan capaces somos de pasar esta idea y de plasmarla en el medio que nos interese, ¿no? Por lo mismo, pues cualquier persona tiene que vivir exactamente el mismo proceso, ¿no? O sea, qué sucede con lo que piensas y cómo eso que piensas se articula hacia afuera de tal forma que, digamos, pues se fusione este cuerpo y este lenguaje y puedas entregarte como un todo, ¿no? Y no exista como esta dislocación, pero son la unión de estas dos herramientas las que para mí te permiten habitar el mundo de una forma A o B o C. Gracias. Hola Uri, pues un placer estar aquí y escucharte. Ya que hablas de tu novela, quería preguntarte qué otra literatura queer o cuáles son tus referencias o a qué lecturas te acercaste que traten el tema de lo trans, ya sea en Latinoamérica o pues en otras latitudes, ¿no? También puede ser. Y bueno, ya una pregunta tal vez un poco más personal. Al inicio nos dices que eres joto, entonces desde también como, bueno, la pregunta es, ¿por qué decidir, ahora que sobre todo estamos en los tiempos de la autoficción, ¿no? Que es como, hay que hablar desde tu propia experiencia, ¿qué fue lo que te llevó a decidir mejor contar esta historia de este personaje y no que tu novela fuera una obra sobre ti? ¿O qué hay de ti, aunque tú no seas ese personaje en la novela? Ok. Bueno, creo que voy a empezar de atrás para adelante. Creo que contar la propia vida tiene que ver con, o sea, necesitas una clave. Para contar cualquier historia o para acercarte a cualquier historia y lograr complejizarla, necesitas una clave. Y yo no estoy seguro que todos tenemos todas las claves, ¿no? Y la clave de la autoficción, pues, es una muy específica. Yo vengo de un mundo bastante fresa, y me parece que no he encontrado la clave para contar esa vida de tal forma que no me ría de eso que pasa, ¿no? Entonces podría ser como una especie de picaresca, pero no le podría dar la complejidad quizás que necesita, ¿no? Entonces, pues quizás tiene que ver con un poco de distancia, pero pues bueno, quizás algún día encontraré esta clave para narrar eso. Y por el otro lado, yo creo que la literatura siempre ha sido este espacio, ¿no? En el que uno va a poner un poco sus obsesiones, que son un poco raras, porque nunca sabes exactamente de dónde vienen. Puedes trazarlas o puedes, digamos, hilar para atrás y decir, bueno, esto quizás viene de aquí, pero yo no estoy seguro que encontremos exactamente qué es lo que nos hace obsesionarnos, ¿no? Y qué es lo que hace que quieras contar una historia y no otra. Y creo que en la literatura, como pasas tanto tiempo con una misma voz o en un mismo proyecto, cuando es una novela, no puedes hacerlo simplemente porque hay algo de moda que se está haciendo, ¿no? Tienes que trabajar desde ti, porque vas a pasar mucho tiempo ahí, y para que tú le pongas lo que necesita, pues tiene que ver mucho contigo, ¿no? Entonces creo que parece que uno se construye, ¿no? Contestando también la pregunta, con lo que es solamente, pero yo creo que también estás en tus obsesiones, y quizás muchas veces estás más marcado en tus obsesiones que en lo que realmente te construye. Lo que pasa es que mucha gente no puede verte de esa manera, ¿no? Entonces, ¿en qué yo me fijo? Pues hay algo de mí ahí, ¿no? Es mi mirada la que está yendo a ese lugar, ¿no? O sea, aquí hay muchísimas fotos, cada uno podría escoger una foto, ¿no? Y quizás estás más en la foto que te llama la atención porque hay una falta, porque hay cierta nostalgia,
que realmente en la foto que podrían hacerte, ¿no? De lo que pareces tú. Y me parece que esto sucede en la literatura. Entonces, creo que uno puede acercarse a escribir cualquier historia, lo que pasa es que ya no puedes hacerlo con desconocimiento como se hacía antes, ¿no? Si hay algo bueno que trajo la cultura y la cancelación, es que no puedes escribir con el puro imaginario colectivo, ¿no? Y eso fue lo que yo entendí. Y hay otra cosa que también me parece importante como con respecto a esto, que es que el artista tiene que hacerse cargo de su obra, ¿no? Me parece que no siempre el artista se hace cargo de su obra o no quiere hacerse cargo de lo malo que deriva su obra. Hace muy poco en el MUAC, en un museo universitario en México, se presentó una obra de una artista argentina que se llama Ana Gallardo, y esto suscitó una serie de críticas muy fuertes a las mujeres, o sea, como con las mujeres trans trabajadoras sexuales. Y me parece que una universidad, ¿no? O sea, una institución como esta lo que hace es mandar un comunicado con un abogado diciendo, bueno, o sea, como separándose del hecho, ¿no? Me parece tristísimo que una universidad que lo que hace es formar personas no sea capaz de hacerse cargo de sus decisiones, ¿no? Y el artista creo que en última instancia tiene que hacerse cargo de sus decisiones y de su obra. ¿Qué fue lo que suscitó esto, no? O sea, si hay una persona que viene a criticar la obra, me parece que lo mínimo que puedo hacer es sentarme a tener una conversación seria con eso, ¿no? Que creo que eso es lo que no pasa, ¿no? Entonces, creo que no todos tenemos que hacer autoficción, pero sí todos tenemos que hacernos responsable de lo que estamos escribiendo, ¿no? Y bueno, volviendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que, bueno, o sea, referentes mucho más cercanos, bueno, me parece que, no sé, está Copy en Argentina, que trabaja como, digamos, un imaginario de mujeres trans, que es bastante interesante. Está Manuel Puig, que no trabaja, digamos, como personajes trans, pero creo que está muy cercano en ese mundo, ¿no? Después está Pedro Lemebel, que creo que sí es el primero que realmente trabaja con mujeres trans, su literatura, y lo hace de una manera que me parece excelsa, además también muy movido como por el lenguaje, ¿no? Pues de estas mujeres que justo son puro lenguaje. Y más cercanos, ahora pues está también Camila Sosa Villada, que bueno, escribió Las Malas, que es un libro que creo que es muy importante, o sea, fue el último libro como sobre una mujer trans que realmente tuvo mucho impacto. Después está Alana Portero con La Mala Costumbre, que es una escritora española que también me parece que tiene una voz bastante potente. Roberta Marrero, que es sobre todo una poeta trans increíble y que vale muchísimo la pena leerla. Y hay una australiana que se llama Mackenzie Wark, que ella también tiene un libro que se llama Vaquera Invertida, que un poco habla sobre su transición. Y Mackenzie Wark me parece como un personaje muy interesante porque utiliza, no sé, productos que no son tradicionalmente llevados a la literatura y hace toda una exégesis de ellos, incluso trabaja como una serie de ensayos, ¿no? Por ejemplo, para ella el rave fue muy importante, ¿no? Esta música electrónica y genera obra a partir de esos lugares en donde antes no, o sea, lugares a los que no todo el mundo se iba a fijar, y creo que esos son como los referentes, pues digamos, trans más directos aquí. Muchísimas gracias. Pues si no hay otra pregunta, vamos cerrando esta presentación. Yo quisiera solo mencionar que ha sido una fortuna compartir el espacio contigo, Uri, con el público. Una grata sorpresa que tu novela haya llegado a mis manos. Debo ser sincero, la primera parte la leí en un día, me quedé ahí en la segunda, un poco estacionado, y la segunda parte, de verdad que no pude despegar los ojos hasta el final. Es una novela conmovedora, de verdad, un personaje construido con sabiduría, con mucha humanidad, con mucha experiencia, con mucho cariño. Yo creo que Mónica está llamada a ser un personaje entrañable en la literatura mexicana, como lo han sido ya otros personajes canónicos. Pues no sé, por poner un ejemplo como el Adonis del vampiro de la colonia Roma. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo. Yo los invito a leer esta novela.
pueden encontrar ustedes muchas referencias, muchas canciones, pueden armar una playlist para poder seguir esta lectura de la mano de la protagonista, desde Gali Galeano, Willy Colón, Juan Gabriel, Los Asquis, Vicente Fernández, en fin, hay una dotación muy amplia y muy rica de canciones que conectan precisamente con los momentos, con los sentires, a veces con las atmósferas también. Uri, pues yo te diría si quieres agregar algo más para el cierre. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes por venir. Que no sea la última vez que visitas Jalapa. No, espero que no. Que traigas otro libro bajo el brazo. Yo supongo que hay muchos proyectos muy interesantes a futuro, a corto plazo, y esperemos que estemos viéndote nuevamente aquí en esta feria y siguiendo tus pasos también pues en las ferias. Sé que vienes de Argentina, estuviste en la Filminería y en otras ferias también en otras latitudes. Pues nos gustaría entregarte una constancia de participación que dice: la Universidad Veracruzana, la Feria Internacional del Libro Universitario, otorga el presente reconocimiento a Uri Bleier por su participación como comentarista en la presentación del libro Esta Cuerpa Mía, de su autoría, publicado por Alfaguara el día 26 de mayo a las 6 de la tarde en la Galería AP. Firma la coordinadora general de la Feria Internacional del Libro Universitario, la maestra Judith Guadalupe Páez Paniagua. Muchísimas gracias.